El término la aldea global que Marshall McLuhan propuso y popularizó en sus visionarias obras La galaxia de Gutenberg 1962 y Entendiendo los medios 1964 se ha convertido en una verdadera realidad para todos nosotros. Esto es producto de la proliferación de las tecnologías de telecomunicación y comunicación y la necesidad que tiene la sociedad de interactuar globalmente y entender mejor el sistema global. En un mundo nuevo y cambiante de vinculación humana en red e interdependencia, a nivel global, el rol de la comunicación se hace vital y el recurso más valioso que debemos adquirir es el conocimiento global, es decir, el conocimiento de las nuevas realidades del sistema global y su compleja dinámica y riesgos. Esto ha generado el concepto de inteligencia global a nivel individual, organizacional y comunitario, el cual es esencial para nuestra toma de decisiones y desempeño ahora. Con el conocimiento y la inteligencia global surge la responsabilidad global dentro de la gran diversidad y realidades contrastantes de nuestra comunidad mundial. El impacto del Internet y los nuevos medios en general de conectarnos en tiempo real a través de continentes y zonas de tiempo con interacciones de videoenlace de escritorio y de salón nos obliga ahora a estar más involucrados unos con los otros a nivel económico, social y político. Esto ha aumentado la conciencia humana de responsabilidad, pero también ha abierto nuevos caminos de comportamiento antisocial para expandirse y proliferar globalmente. El terrorismo, el tráfico de drogas y de personas, los secuestros, la violencia y las guerras son todos elementos de una nueva realidad global llena de oportunidades y progreso, pero también fuente de crecientes crisis y desastres que solo se podrán manejar con efectividad si se tiene una mayor comprensión del contexto global y una comunicación más eficaz. Una medida de la inteligencia de una organización o institución es su grado de preparación cuando ocurre una crisis. Centros urbanos, universidades, empresas y agencias de gobierno, todas necesitan planear y prepararse para situaciones extremas de desastres, con respuestas inmediatas durante la crisis y con la firmeza y recursos para remediar y reconstruir después de esa crisis. Como en el pasado, los desastres seguirán ocurriendo inevitablemente, aunque no sabemos cuándo o dónde ocurrirán. Sí sabemos que pueden ocurrir en cualquier país y en cualquier momento. Y podemos anticipar ahora que por diversas razones la incidencia de grandes desastres está aumentando. Solo el incremento poblacional significa que más personas serán afectadas ahora cuando ocurran desastres. Los países de la cuenca del Pacífico son muy vulnerables a sismos con una fuerza destructiva de miles de bombas atómicas. Muchos de ustedes que viven en Norte, Centro y Sudamérica, así como el Asia-Pacífico y las islas del Pacífico, viven en el llamado Anillo de Fuego, que es la región geológicamente más activa del mundo. Se espera que grandes sismos y grandes tsunamis ocurrirán en esta región. El fenómeno del huracán, el tifón y su primo más pequeño pero más violento, el tornado, pueden aparecer en muchas partes del mundo. Asimismo, las inundaciones son amenazas comunes para muchas comunidades a nivel mundial. Lo que es peor, están aumentando los climas violentos y las grandes tormentas a causa del cambio climático y calentamiento del planeta. Buena parte de este cambio no es un fenómeno natural, sino que es generado por la emisión de carbón y otros gases de invernadero producidos por la actividad humana y la industrialización. En la década del 2000 al 2010 se vieron grandes tormentas sin precedente.
y las siguientes décadas se esperan ser de más tormentas dañinas aún. Desafortunadamente, en los últimos años, el mundo ha vivido una era de mayor terrorismo, desde Indonesia hasta Irak, desde Palestina hasta Pakistán, desde Estados Unidos de América hasta Inglaterra, desde Colombia hasta Kenia, desde España hasta Somalia. Los terroristas han logrado una serie de golpes mortales y generado temor. No se puede evitar el terrorismo totalmente, pero sí se pueden implementar preparativos para una respuesta de resistencia eficaz en cualquier parte del mundo. Todos los incidentes de desastre, ya sean causados por actos naturales o por los humanos, tienen muchas cosas en común. Generalmente causan muertes, lesiones, sufrimiento y temor. Todos ellos requieren una respuesta ágil a nivel local y apoyo adicional de afuera. En todos los casos es esencial la comunicación en red de alta calidad, rápida y multifacética. Desafortunadamente, vemos también que en todos los casos la comunicación masiva es un gran problema. Los desastres desconectan personas e instituciones y crean grandes fallas de comunicación casi imposible de rastrear. Durante una crisis, todos los segmentos de la sociedad, residentes, turistas, personal de emergencias, trabajadores, profesionistas y los medios de noticias necesitan una comunicación competente. Al escribir nuestra obra intitulada El Manual de Riesgos y Comunicación durante Crisis, el Dr. Brian Spitzberg y su servidor documentamos el centralismo de la comunicación durante un desastre, por qué seguido falla y repasamos algunos mitos y máximas de riesgos y comunicación en situaciones de crisis. En este módulo exploraré las características de los desastres, cómo debemos abordarlos, los inevitables problemas de comunicación que ocurren durante tales crisis y lo que debemos hacer en cada caso para optimizar la respuesta y mitigarlos. Hablemos primero sobre las características generales de los desastres. Cada desastre es único hasta cierto grado, pero ciertas características son comunes a la mayoría de los tipos de crisis extremas que enfrentamos. El Dr. Spitzberg y su servidor revisamos más de 250 artículos publicados sobre casos de desastres y descubrimos lo siguiente. Todos los desastres son más similares que diferentes. Nuestra investigación es sorprendente al indicar que todos los desastres, sin importar su origen, ya sea natural, tecnológico o terrorista, comparten más similitudes que diferencias. Los desastres se concentran en un área geográfica definida, generalmente son repentinos o relativamente repentinos, son violentos y mortales y requieren personal de primeros auxilios. Todos los desastres son de carácter local. Aunque se haga disponible asistencia a nivel nacional e internacional, días, semanas o hasta meses después, casi todos los desastres son primordialmente locales. Cubren un área definida y son reportados al principio siempre por medios locales de información. Asimismo, son los gobiernos locales los de los primeros auxilios generalmente, los responsables de la comunicación y los que implementan las acciones de manejo de emergencia principalmente. Los medios locales, en razón del impacto local, generalmente suspenden su programación normal e inician su cobertura de la crisis durante la emergencia. Los estudios indican también que los medios locales tienden a ser más precisos y útiles que las cadenas o medios nacionales al reportar estos eventos. Los medios locales conocen el área, las personas involucradas y cómo ayudar mejor a la población afectada al responder al desastre. Pánico no es una respuesta común a los desastres. El estudio de numerosos y diversos tipos de
crisis y desastres sugieren que típicamente el público no entra en pánico, sino que usualmente se comporta con lógica desde su propia perspectiva y reacciona bien a instrucciones racionales de agencias de gobierno, directivos de empresas o de los medios de comunicación. No obstante, el estereotipo de que las personas nos comportamos irracionalmente durante una crisis, la mayoría de las personas actúan racionalmente con la información que se les da. Por lo tanto, agencias de gobierno y organizaciones en general deben dar información rápida y exacta que optimice su toma de decisión. Las investigaciones confirman que al público se le puede confiar más información que la mayoría de los tomadores de decisiones piensan que pueden manejar. Las respuestas incompetentes a los desastres son comunes y costosas. Cada década, millones de personas mueren en desastres y cientos de millones de dólares se pierden. Ahora, en razón del crecimiento poblacional, el congestionamiento y la interconexión entre personas a nivel mundial, los desastres humanos son más comunes que nunca. A medida que el cambio climático promueve más desastres naturales y el aumento de población hace más probable que cada desastre afecte zonas pobladas, los costos humanos y económicos de estos eventos extremos están aumentando drásticamente. Tristemente, mejor preparación y respuestas más eficaces pudieron haber salvado miles de vidas y reducido el costo económico de recuperación. La información es parcial e inexacta durante situaciones de desastres. Los desastres frecuentemente interrumpen los canales de comunicación. En casos que van desde el terremoto de Fukushima en Japón hasta el golpe terrorista de las Torres de Nueva York, los teléfonos móviles se desactivaron, ya que las torres de celulares fueron destruidas o dañadas y las que quedaron activas se congestionaron porque el tráfico excedió su capacidad. Asimismo, los servidores de Internet seguido caen durante estas crisis por sobrecarga de usuarios. Fallas de energía eléctrica pudieran también suspender todo tipo de comunicación electrónica y medios locales de información. Las noticias de primera mano se interrumpen y la información sobre daños se hace más difícil de obtener. Desafortunadamente, la comunicación eficaz durante un desastre es imperativa. Los administradores de crisis necesitan información rápida y veraz, y las instituciones deben obtenerla de manera ágil, confirmarla y diseminarla al público junto con instrucciones para promover la sobrevivencia y minimizar el sufrimiento. La comunicación pobre puede crear caos y pérdidas innecesarias de vida. Hablemos ahora de los problemas de comunicación durante desastres. La mayoría de los eventos extremos de crisis tienen problemas de comunicación comunes. Primero, los humanos nos inclinamos a negar o racionalizar nuestros riesgos reales. Los incidentes de desastres y la muerte son temas incómodos de abordar. La mayoría de las personas prefieren no pensar en las experiencias de este tipo y muchos niegan, inclusive, haberlas tenido. Toda organización, incluyendo familias, escuelas, empresas y agencias de gobierno, necesitan un plan que pueda ser implementado rápidamente cuando ocurra un desastre. La afortunada presencia de personal médico y policíaco en los bombazos del Maratón de Boston en abril del 2013 redujo sensiblemente el número de muertos y salvó vidas. Segundo, muchos factores complejos son los que determinan cómo se comportan las personas durante un evento de desastre, reduciendo la predictibilidad de las personas en lo individual. La localización de familiares, incredulidad respecto a la severidad del desastre, el deseo de proteger nuestros hogares y pertenencias, las influencias interpersonales de amigos y vecinos,
la curiosidad y las limitaciones de información pueden todos contribuir a respuestas impredecibles y a veces muy peligrosas. No es desusual que diversas personas quieran participar como observadores de primera mano en crisis de inundaciones, tornados, huracanes o desastres nucleares. Algunas personas se involucran en graves riesgos por encontrar a familiares o hasta un animal domesticado. Es importante informar a todas las personas qué no deben hacer para ponerse en mayor riesgo. Tercero, muchas personas tienden a no respetar a las autoridades o no seguir las instrucciones que las instituciones indican. La desconfianza hacia el gobierno, las empresas o los medios de comunicación a veces incita a las personas a retar o violar sus recomendaciones. Muchas personas sienten que las instituciones no les da respeto, que la información que proveen es demasiado general y que muchas veces no son sensibles a grupos raciales o culturales. Los estudios han indicado que el escepticismo se generaliza durante muchos eventos de desastre. Los humanos no ponemos atención a advertencias, sobre todo cuando ya se nos ha advertido falsamente con anterioridad y seguido somos desconfiados de muchas instituciones. La selección de fuentes confiables de comunicación es un imperativo en cualquier crisis. Cuarto, generalmente prevalece un excesivo optimismo durante las crisis. No puede suceder aquí. ¿O cuáles serán mis posibilidades? Son reflexiones que seguido hacemos con otras personas y con nosotros mismos. El optimismo es una barrera primaria contra la acción. ¿Cuántas veces han ignorado una alarma de fuego porque pensaron que era un ejercicio? Esto también prevalece con el público en general. Muchas personas no creen que un desastre le pudiera afectar por la infrecuencia de tales sucesos en su localidad. De hecho, estas personas consideran que la ocurrencia de tal evento en su caso sería increíble. Los humanos tendemos a buscar la normalidad y a hacer a un lado advertencias. Y muchas personas en verdad piensan que a ellas nunca les podrá suceder. Por último, dada la infrecuencia relativa de eventos extremos, el análisis de costo-beneficio tiende a favorecer la inacción, ya que acciones tales como las evacuaciones y los albergues son costosos. Asimismo, en la mayoría de las organizaciones prevalece siempre un sesgo de optimismo con respecto a los desastres naturales y el terrorismo. Muy importante que todas las organizaciones se capaciten para tomar cualquier crisis probable con seriedad. Quinto, la evaluación de riesgos siempre tiene un sesgo. Los humanos somos expertos en evaluaciones inexactas de riesgos. Muchos incidentes extremos tienen riesgos indefinidos o intangibles, por lo que las personas dejan de evaluar la probabilidad de riesgo extremo para ellas. Sexto, siempre ocurren deficiencias en la recepción de información. Muchas personas fallan en el procesamiento apropiado de la información sobre un desastre. Los humanos en general somos malos para escuchar. Séptimo, siempre se generan mensajes negativos. La comunicación informal, personal o social algunas veces desvirtúa, malinterpreta o desvía los mensajes formales y oficiales durante tiempos de crisis. Octavo, siempre tienden a ocurrir demoras de comunicación. Los mensajes de prevención muchas veces llegan muy lentamente o nunca a las poblaciones en riesgo. Noveno, usualmente ocurre un mal uso de los medios. Los mensajes claves pudieran transmitirse por los medios equivocados para la población que los necesita. Décimo, siempre se genera confusión. Los mensajes que se generan en una crisis son muchas veces contradictorios o confusos.
no se puede sobreenfatizar la importancia de tener un centro de comunicación con información exacta, consistente, clara y rápida. Igualmente, los mensajes deben ser redactados sin ambigüedades, con lenguaje que pueda ser entendido por la población deseada. Finalmente, debemos tomar en cuenta que miembros de la población afectada en una crisis son muy diferentes a nivel individual. No existe un público monolítico y uniforme, sino más bien segmentos demográficos que difieren en muchas formas. En conclusión, todos debemos adoptar una nueva mentalidad para visualizar y entender los riesgos y amenazas de nuestros entornos que están ahora reactivados por la explosión demográfica, el terrorismo y la degradación ambiental. La prevención no es siempre posible, pero su manejo eficaz y la mitigación de sus impactos sí lo son. La clave es la comunicación. En otro módulo les hablaré sobre cómo comunicar competentemente antes, durante y después de una crisis o desastre. Gracias. Gracias por su presentación. Sigamos al módulo 2 de este programa.